Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, que el Señor los guarde, qué bueno volvernos a reunir, tal vez no de cuerpo presente, pero sí nuestra vista y nuestro corazón y nuestra mente están dispuestos a recibir por este medio todo lo que Dios tiene para darnos. Qué bueno poder encontrarnos, yo los bendigo a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es importante, cada uno de ustedes es como una perla en las manos de Dios. Y yo los bendigo todos los días, que Dios les dé de vida sobre esta tierra. Cada uno de ustedes, a todos aquellos que me están escuchando, a todos aquellos que en este momento también están haciendo lo mismo quizá, a todos aquellos que están compartiendo la palabra de Dios. Qué bueno, hermanos. Y como dice la palabra, unos quizá la comparten por ganancia, otros la comparten por ser vistos, pero otros la comparten porque Dios les ha mandado. Cada uno de nosotros debe pensar cuál es la situación o cuál es la motivación que tenemos para compartir la palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este día hermoso, gracias por tu misericordia y tu bondad, porque hasta aquí nos has traído, porque nos has sostenido en medio de todas estas situaciones, porque nos has guardado y está escrito en tu palabra. Tu palabra dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, yo te pido, Padre, que bendigas esta palabra, que la santifiques en mis labios, Dios de los cielos, que todo lo que hablemos no sea nuestro, Señor, ni lo que nace de nuestro corazón, sino que viene del corazón tuyo a nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Dios de los cielos, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bueno, hermanos, qué bueno. A través de la palabra de Dios todo el tiempo, ustedes y yo nos hemos dado cuenta que Dios ha levantado hombres y mujeres, profesionales, educados, médicos, ingenieros, arquitectos, bueno, de todas las ramas, ¿verdad? Porque a esos es a los que les da la palabra, ¿cierto? Usted debe estar en este momento diciendo, el pastor está diciendo mentira. Sí, estoy diciendo tal vez lo que no es. No, absolutamente no. El Señor no ha escogido profesionales, no ha escogido ni ingenieros, ni médicos, ni personas doctas. Aunque sí, claro que sí, los escoge, de ninguna manera estoy diciendo lo contrario. Pero Dios escoge personas común y corriente, como ustedes y como yo. Él no hace acepción de personas como la hacemos nosotros los hombres hoy. Hoy los hombres están declarando a este o a este profeta, misionero, apóstol. Pareciera lo único que falta es que haya una escuela donde se gradúa a los apóstoles. Y si nos pusiéramos a mirar cómo es la vida de un apóstol, ¿qué tiene que hacer un apóstol? Uy, hermano, entonces diríamos entonces a esos que están graduando de apóstoles o que se hacen llamar apóstoles hoy, ¿qué? Y de ninguna manera estoy diciendo que no hay apóstoles hoy, sí los hay, hermano, y son gente que les ha tocado luchar muy duro, que les ha tocado ir aquí y allí, que donde quiera que van, dejan forjada una iglesia, pero ese de ir a dejar forjada una iglesia no están con el cuero que nacieron, quizá hayan tenido que sufrir mucho, padecer todo lo que se tiene que padecer por causa del Señor Jesucristo, por causa de su nombre, y bien los podríamos llamar apóstoles, ¿verdad? Pero hay muchos que sencillamente se hacen llamar apóstoles, que de la noche a la mañana ya les están diciendo apóstol. Eso lo vemos por todas partes, pero no es de eso a lo que me quiero referir hoy. Es que Dios escogió a personas como ustedes y como yo. Quizá no muy estudiados, de pronto no muy doctos, quizá tal vez ni siquiera tienen ese don que da Dios, esa facilidad de palabras para expresar lo que Dios les da. Y dicen y hablan las cosas pues como Dios les ha dado que las hablen, hermanos, sin tanta cosa, ¿verdad? Porque muchas veces le ponemos palabras rebuscadas.
que la gente no entiende, ¿verdad? Y no somos médicos, los médicos dan unas fórmulas que solo ellos entienden y de pronto el que vende la droga que formula el médico. De resto nadie más entiende eso. Pero nosotros no debemos predicar con palabras rebuscadas, no, absolutamente. El Espíritu Santo le va dando. El Señor dijo, no se preocupen por lo que han de hablar o han de decir, porque en su momento yo pondré mis palabras en sus bocas. ¿Verdad? Yo tengo que confiar que el Espíritu Santo está en mí, que es Él en mí, que es el Señor Jesús en mí y que es Él el que habla. Yo solamente presto mi ser, yo solamente presto mis labios, yo solamente dispongo todo mi ser, dispongo mi corazón y mi mente para ser un instrumento en las manos de Dios. Y eso es lo que somos, nada más instrumentos. El Señor escogió profetas, ¿verdad? Escogió personas, como les digo, como ustedes y yo. Ya otras veces, en otras ocasiones hemos hablado de Pedro. ¿De quién era Pedro? No era bien hablado, de hecho seguramente era mal hablado, de hecho era violento, era agresivo, era impulsivo, pero Dios lo escogió y lo escogió así. Le dijo, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y lo siguió, tal vez dudó en ese caminar, tal vez como nos ha pasado a nosotros muchas veces, quizá nos hayamos equivocado en ese caminar. Pero bueno, Dios nos escogió y aquí estamos, aquí estamos. Y cuando usted está predicando la palabra, pues usted está profetizando, ¿verdad? Cuando un pastor se para delante de una multitud y está hablando, está predicando la palabra, es Dios quien habla. Es Dios quien habla. Cuando usted está recibiendo un mensaje como el que recibe por este medio, y el pastor está hablando, aferrado a la palabra, entonces Dios está hablando y nosotros tenemos que escuchar y nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero uno a veces se encuentra, hermanos, con que no es tan fácil grabar a veces estos mensajes. Hay algunos que tienen los medios. A nosotros nos cuesta a veces grabar este mensaje y lo hace uno con todo el corazón y a veces se encuentra con que la gente ni siquiera los miran, no se dan por enterados. Uno les pregunta qué título tenía el mensaje determinado día y a veces la gente no sabe porque sencillamente no le dan importancia a lo que Dios quiere hablar. A veces es una palabra dura, a veces son palabras de edificación, a veces son palabras de consuelo. Y como yo muchas veces les he dicho, mire hermanos, y lo tendré que repetir muchas veces para que nosotros entendamos. Cuando yo estoy en la calle y de pronto veo una manada de perros y lanzo una piedra y alguno chilló, entonces, ¿por qué chilló el perro? Porque le cayó la piedra. Espiritualmente hablando también sucede lo mismo. No se prepara una palabra para hacerle daño a este o a este o a este. No, el Espíritu Santo, Él mismo se encarga de redarguir, de convencer a las personas si estamos mal. O sencillamente se encarga de convencer a la persona que es una palabra que viene de Dios para él, una palabra de consuelo, una palabra de amor, pero también una palabra de exhortación, ¿verdad? Y con la palabra de Dios se suceden dos cosas, hermano. O usted acepta que de pronto está en pecado y dice, sí, Señor, aquí estoy, perdóname. O usted sencillamente dice, qué fastidio ese pastor, qué jartera, mejor sería que se fuera a predicar a otra parte, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir hablando y eso es lo que les digo, suceden esas dos cosas, o nos redarguye el Espíritu Santo y nos convence de que estamos en pecado, o sencillamente nos da una palabra de consuelo, una voz de aliento, una voz de amor y nos está diciendo, yo estoy contigo, sigue caminando. Pero nosotros tenemos que seguir hablando. Tal vez en muchas ocasiones vamos a hacer el patico feo para muchas personas y eso se da en todas partes, hermano. Y no piense que en la palabra es diferente, porque la misma palabra nos lo enseña. Hubo profetas que profetizaron, que hablaron en el nombre de Dios lo que Él les decía.
y a la gente no le gustaba, y lo que menos querían era oír al tal profeta, oír a ese hombre que estaba predicando, ¿verdad? Entonces podemos hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre de una palabra fuerte de parte de Dios. No le daba miedo hablar ni a los reyes ni a los hombres, ¿cierto? No le daba miedo hablar a esos fariseos. No le daba miedo hablar a nadie. Y les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Se atrevió a decirle al rey: ¿por qué le quitaste la mujer a tu hermano? Perverso. Hoy debiera suceder lo mismo, hermanos. Hoy no debiera darnos miedo de hablar cuando el Señor nos coloque una palabra de exhortación, porque hoy se habla solo el evangelio de la prosperidad, y usted que el Señor le va a devolver tanto. No, esto hay que tener cuidado con este hermanito, él es el que más diezma. Entonces, ¿cómo le voy a exhortar? ¿Cómo le voy a decir se me va el diezmo? Porque nosotros estamos pensando más en qué pudiera pasar si yo lo exhorto, le digo, aunque lo estoy viendo, el pecado en el que está aquella hermana que de pronto está en adulterio, aquel hermano que de pronto está mal y está traicionando a su esposa, o está traicionando los principios que Dios estableció para cada persona sobre esta tierra, ¿verdad? Se nos ha olvidado hablar de juicio, se nos ha olvidado hablar la palabra como está escrita, hermanos, y como el Espíritu Santo nos la pone en el corazón. Y ahora queremos solo pañitos de agua tibia porque el hermanito se va, porque no, ¿cómo se le ocurre? Es que hay que pensar en el alma. Esa persona a la que usted no le está hablando debiera saber y debiera entender que si no está bien delante de Dios se va a perder. Y el Señor a nosotros, a ustedes y a mí, como pastores o como líderes, nos va a demandar cuando nos coloque en el corazón hablar algo y no lo hablamos. Esa persona se perderá, pero la sangre de esa persona la va a demandar a cada uno de nosotros porque no le hablamos. Por eso mucha gente se está yendo al infierno, porque hoy se habla con palabras suaves. Tal vez nosotros no somos del gusto de muchas personas y por eso quizá no se oyen o no se ven, no se miran los mensajes, aún de la misma iglesia, porque se encuentra uno con que muchos mensajes no son leídos, ¿verdad? ¿Y qué hace la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra de Dios es espada de doble filo, ¿verdad? Viene, va y viene, va y viene. Entonces, ¿qué pasó? Y yo les voy a hablar de alguien, una persona normal, absolutamente normal como ustedes y yo. Dice la palabra ya en Amós capítulo 7 desde el versículo 8. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. Y miren lo que dice: la tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Yo le voy a decir una cosa, hermano, cuando eso sucede con una persona que ya no quiere ver, que ya no quiere oír un mensaje del profeta, que ni siquiera es profeta, es una persona común y corriente como ustedes y yo. Cuando eso se sucede con esas personas, no es la persona, es el enemigo al que le abrieron la puerta. Y por eso ya les retiñe en los oídos, ya no quieren escuchar. Y miren lo que dice, ¿verdad? No queremos, ya no, la tierra ya no puede soportar sus palabras. Versículo 11 dice: porque así dice Amós, Jeroboam morirá a espada, y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amós: vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza, pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues,
Escucha la palabra del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel. Y tú morirás en una tierra inmunda. Y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Dese usted cuenta, hermanos, Dios estaba hablando a través del profeta Amós. Amós, cuando este hombre va y le dice, no profetices, no profetices, no queremos que nos hables más, no queremos oír palabra de Dios, era porque había pecado. Y Amós no estaba profetizando nada diferente de lo que Dios colocaba en su corazón, de lo que el Espíritu Santo estaba hablando para que él hablara. Y él hablaba. Ahora, Amós, ¿qué dice? No es que yo no soy profeta. Yo no soy nada. Mire, tal vez muchos pastores, muchos líderes, no sean nada. Somos personas común y corriente como lo es usted, hermano. Si usted coge a determinado pastor y lo pellizca, seguramente le va a doler. Si usted le ofende, seguramente le va a doler. Si usted habla mal de él, pues seguramente le va a doler. Pero aparte de dolerle, pues no puede hacer nada. La pregunta es, si le dolió al pastor porque hizo un mensaje y a la gente no le gustó, ¿va a dejar de hablar el pastor? Y tal vez no sea una persona muy estudiada, muy docta, sino una persona absolutamente sencilla como ustedes y yo. Entonces tenemos que dejar de hablar, porque Juan el Bautista no era docto ni nada de esa cosa, era solo un siervo de Dios. Elías en el Antiguo Testamento no era una persona muy docta, sencillamente apareció, y la palabra me enseña que apareció Elías. ¿De dónde? Salió sencillamente y comienza a hablar en el nombre de Dios, ¿verdad? Tremendo profeta. Pero vino a través del tiempo Juan el Bautista, tremendo hombre, y hablaba duro. Y hablaba duro, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde salieron? Mire, le voy a decir, se lo voy a poner de esta manera. Aquí Amós dice, no, pues es que yo no soy ningún profeta. Yo solo estaba cuidando ovejas. Yo soy boyero. ¿Qué es un boyero? Una persona que cuida bueyes. Que cuida bueyes. Y él dijo, yo solo estaba ya cuidando las ovejas. Y yo soy boyero. Y Dios me llamó y me dijo, ve y habla a mi pueblo. Y estoy en obediencia a él. Pero yo no soy ningún profeta, ¿verdad? Quizá nosotros no seamos ningunos profetas y hayamos salido de una familia tan humilde, o quizá más humilde que de la suya. Quizá no somos doctos, quizá no somos muy educados, pero solo podemos decir, pues yo no soy nada. Yo lo único que estoy haciendo es lo que Dios me mandó a hacer, y es predicar la palabra. Hablar en el nombre del Señor, y no estoy hablando mis palabras, estoy hablando las palabras que el Señor me dio que hablara, ¿verdad? Y entonces a veces el Señor me manda a dar una voz de consuelo, una voz de amor, un abrazo. Pero a veces me dice, ve y dile a mi pueblo, así dice el Señor, a través de su palabra. Y tal vez sea una palabra dura, sea una palabra de exhortación. ¿Cómo es que la tomamos nosotros? Porque aquí dice la palabra que este hombre le dijo al rey, no, es que ya no podemos soportar, no queremos oírlo más, hay que decirle que se vaya de aquí, que ya no queremos que nos profetice más. Quizá mucha gente esté pensando hoy, qué jartera oír a ese pastor, qué jartera, es que solo me habla, mejor dicho, palabras nada buenas. Sí, allá en Primera de Reyes, en el capítulo 22, usted se encuentra a Micaías, ¿verdad? Y se encuentra allá a ese rey malo,
malo era Acab. Y se encuentra Micaías allá y entonces no lo querían absolutamente para nada, y menos el rey. Porque usted se da cuenta que hicieron alianza, un rey bueno, Josafat, con ese hombre que era perverso, ¿verdad? Y entonces Josafat estaba acostumbrado a que fuera Dios el que hablara, y entonces mandó llamar, y no hay hombres que nos digan si subiremos, si pelearemos o qué vamos a hacer. Y él dijo, sí, ahí están. Y todos profetizaban y todos decían, sí, suban, suban, vayan a pelear allá contra Galaad, porque van a vencer, van a vencer. Y sí, todos estaban declarando lo mismo, todos declaraban lo mismo. Cuando dijo Josafat, y no hay otro, aquí no hay otro más. Y entonces Acab dijo, sí, ahí hay uno y es Micaías, pero yo lo odio, lo aborrezco porque nunca me habla, me profetiza nada bueno, sino todo es malo. Todo lo que me profetiza es malo. Y Josafat dijo, no, pues mándelo llamar. Pero antes de hacerlo ir le dijeron, mire, es que todos los otros profetas han profetizado palabras buenas, palabras halagüeñas, palabras agradables. Todos le han dicho al rey que suba, que van a ganar. Nosotros queremos que tú les digas lo mismo. ¿Y qué dijo Micaías? Yo solo hablaré lo que el Señor me mandó que hable. No voy a hablar otra palabra diferente. ¿Verdad? Y cuando se presentó delante de él, le dijo, suba. Suba, porque usted va a vencer, porque yo vi cómo caían, y no te puedo decir cosa diferente, vas a morir allá, ¿verdad? Pero él dice, yo vi a Dios junto al ejército de los cielos, y estaban todos, y se levantaron muchos, y salió un espíritu y dijo, yo iré y yo les diré que van a vencer, y yo seré espíritu de mentira en ellos, y ellos me van a creer, y yo les voy a decir que ellos vencerán. Él estaba diciendo lo que vio, y le estaba diciendo al rey. Se levantó el rey y dijo, sí, te das cuenta, le dijo a Josafat, te das cuenta que solo me profetiza cosas malas, y tú vas a morir, le dijo, e Israel va a ser llevado en cautividad. Van a ir cautivos. Amós les dijo, Israel va a ser llevado cautivo, y tú vas a morir, y tu esposa se va a volver prostituta, y tus hijos van a morir, y tú irás y morirás en una tierra inmunda. ¿Se da cuenta? A veces eso cuesta, a veces decir ciertas cosas en la iglesia cuesta. Pero cuando la palabra viene de parte de Dios, usted tiene que decirla. Usted tiene que decirla. Note una cosa. Allá en Primera de Reyes capítulo 22, él vio al ejército de los cielos y todo lo que se estaba sucediendo. Y cómo sale un espíritu, un demonio, y dice, yo voy a ser espíritu de mentira. Y el Señor le dijo, ve. ¿Sí se da cuenta usted cómo hasta los demonios se sujetan a Dios? Entonces hoy, hermanos, hoy Dios está usando al que quiera usar y al que se deja usar. No podemos nosotros tomar la palabra para ganancia deshonesta o para ganancia. Es que la palabra de Dios sencillamente se da. Que Dios lo bendice a usted, claro, si la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, pero no debemos por este motivo volvernos pastores asalariados y usar la palabra para nuestro beneficio, para ganancia personal. No, eso no, hermanos. Dios nos bendice, y nadie que trabajó para Dios, Dios lo dejó en vergüenza. Dios nos bendice, pero usted nunca debe tomar la palabra de Dios
para hacer riqueza de eso. No, nada. Todo, usted predique, usted hable la palabra de Dios, todas las cosas, todo lo otro viene por añadidura. Todo lo otro, y Dios coloca personas. ¿Y qué vamos a saber si han estado ángeles que han venido a su congregación con la provisión para usted, pastor, para usted, pastora, para usted, líder, que estaba atravesando una necesidad y Dios envía a sus ángeles? Porque la Biblia dice que han estado ángeles y no nos hemos dado por enterados, ¿verdad? Pero nosotros debemos esperar la bendición de Dios, debemos esperarla. Moisés estaba allá, le tocó ir a cuidar ovejas, pero Dios lo estaba preparando para cuidar ovejas en el desierto. David estaba cuidando ovejas cuando se fue a llevarle la provisión a sus hermanos que estaban en la guerra. Pero Dios tenía un propósito con el rey David. ¿Y qué estaba haciendo? Cuidando ovejas. ¿Qué estaba haciendo Amós? Él les dijo, no, es que yo no soy profeta. Yo no soy profeta. Yo solo cuido ovejas y soy boyero, ¿verdad? Yo no soy profeta. Yo le voy a decir una cosa hoy. Yo no soy profeta. Absolutamente nunca. Y no lo considero para nada. No soy profeta. Yo solo soy una vasija en las manos de Dios. Y cuando el Señor me mande a hablar algo, lo hablaré. Y cuando el Señor me mande a dar una voz de aliento, o me diga, haz esto, o di aquello, yo lo diré, hermanos. Y tal vez no sea del gusto de muchos, y eso le pasa a todos los pastores, pero nosotros tenemos que hablar. Nosotros tenemos que hablar hoy de pecado. Nosotros tenemos que hablar hoy de arrepentimiento, porque las cosas que se están sucediendo en esta tierra es por falta de gente arrepentida, porque hay pecado, pero la gente no se quiere arrepentir. Hoy en la iglesia hay pecado y la gente vive feliz así y no quieren arrepentirse. Y cuando Dios trae una palabra de exhortación, mucha gente no le gusta. Mucha gente no le gusta para nada. Pero Dios está permitiendo que estas cosas sucedan. Y como compartía yo esta mañana en el ayuno, Dios está tomando su corazón, está tomando el mío y lo está cincelando. Es como si tuviera un puntero y una maceta y estuvieras haciendo esto con nosotros, quitando esa piedra, quitándola, moliéndola, hasta que sale sangre. Porque es que tiene que salir sangre, porque la palabra de Dios dice que Él mudará el corazón de los hombres y quitará ese corazón de piedra y colocará un corazón de carne, ¿verdad? Para que nos volvamos a Él y para que el corazón de los hijos se vuelva a los padres y el de los padres a los hijos. Él está haciendo eso para que la gente entienda, hermanos, que si no buscamos a Dios, porque van a venir cosas peores, pero Él está esperando. A ver, la pregunta es, si se da una palabra dura, es que Dios no quiere lo bueno para usted porque quiere lo bueno, es que está enviando esa palabra dura para que haya arrepentimiento de corazón. Por eso Dios está obrando en su corazón y está obrando en el mío. No vaya a pensar que no está obrando en el mío, porque yo no soy un ángel que tiene 2 aureolas ya puestas. Absolutamente, yo soy una persona común y corriente, que me equivoco como cualquier persona. Y seguramente he pecado más que cualquiera de ustedes. Pero voy delante del Señor y le digo, Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, lo que quieras hacer conmigo. Si me quisieras llevar en este momento, Padre, no quiero irme sin antes decirte, perdóname, Señor. Perdóname porque yo me equivoqué, porque hice esto, porque quizá ofendí a porque quizá hice lo malo, porque permití que mis pies me llevaran a o a aquel otro lugar, porque dejé que mis pensamientos me llevaran y entraron en mí en pensamientos malos, porque de pronto por una ira deseé mal contra esta o aquella persona. Perdóname, Señor, me he equivocado, porque he ofendido muchas veces sin querer, aunque tengo que decirlo. La mayor parte de las veces ofendemos a la gente queriendo hacerlo para que le duela. Entonces todas esas cosas, pero somos personas común y corriente. No somos, o yo no soy ningún profeta. Yo solo hablo la palabra de Dios, nada más. El Señor me mandó a hacerlo. Él me mandó a hacerlo.
Yo solo puedo decirle, medite en esta palabra. Mire, si usted anda mal delante de la presencia del Señor, es tiempo que usted se ponga a cuentas con Él, porque usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted, hermana, es una hija de Dios. Yo quiero enviar una voz de consuelo a alguien que Dios está colocando en mi corazón. Es un hombre. Sí, lo conozco. Y usted me conoce. Es un hombre al que su esposa lo abandonó para irse con otro hombre y lo dejó con un hijito pequeño. Y él me va a escuchar. Cuando termine este mensaje y él lo vea, él va a saber a quién le estoy hablando. Y yo le voy a decir que el Señor tiene un propósito grande con él. Que tiene un propósito muy grande y que lo va a levantar, que siga caminando, que siga creyendo. Porque es una de las personas que dice, yo quiero que me mande el mensaje porque yo quiero oírlo. Y yo le digo, el Señor tiene un propósito muy grande con usted. Levántese, no se deje vencer de la tristeza y mucho menos de la adversidad. Siga trabajando, siga adelante con la mirada puesta en Dios, porque lo va a levantar y lo va a levantar de una manera poderosa. Y aquella persona que lo dejó un día se va a arrepentir, pero ya no va a poder volver. Yo lo bendigo con todo mi corazón. Y yo bendigo a cada una de las personas que en este momento está escuchando este mensaje. Si a usted le llegó este mensaje y usted anda mal delante del Señor, si a usted le llegó este mensaje y de pronto no le ha entregado su corazón a Dios, dígale, Padre, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados desde niño hasta este momento y te pido que los borres, Señor, que los borres y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, porque yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Y a todos los que hicieron esta oración, yo les digo, hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Yo los bendigo con todo mi corazón. Que la paz del Señor inunde sus corazones. Que esta semana que comienza sea una semana de grande bendición y de prosperidad, de respuestas de parte de Dios para ustedes y para mí. Dios los guarde y Dios los bendiga, hermanos. En el nombre de Jesús.